Las zorras tienen cuevas para dormir, las aves de los cielos. Dios bendiga a cada uno de ustedes y como siempre, saludos, bendiciones. Y hoy continuamos nuevamente con nuestro estudio sistemático de la palabra del Señor y vamos a ver en esta ocasión el segundo libro de los Reyes, como lo estamos estudiando ya por tiempo, en el capítulo 4, verso 38 al 44, y así vamos a terminar con este capítulo 4 para iniciarnos, primeramente Dios, en la próxima semana con el capítulo 5. Gracias por conectarse y por estar estudiando juntamente con nosotros la palabra del Señor. Manantial inagotable. Podemos tratarlo semana tras semana, el mismo tema, y vamos a encontrar esos tesoros escondidos que habían pasado desapercibidos ante nuestra vista, pero que el Señor en su misericordia siempre nos permite estarnos renovando, buscando, escudriñando, cavando hondo para encontrarnos con las verdades espirituales. Así es que, sin más, vamos a leer al texto que nos corresponde. Y ahora Eliseo está en Gilgal. Verso 38 dice: Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra. Hasta ahí vamos a comenzar a hacer notar. Él estuvo allí anteriormente. Ahí había un problema también y se resolvió con un puño de sal. Pero ahora nuevamente vemos que están en una grande necesidad y hay una grande hambre en la tierra. Primeramente, en el capítulo 2, versos 19 a 22, vimos un manantial de agua que había estado envenenado y que traía muerte. Y le repito, Eliseo echó sal en el agua y se sanaron las aguas. En la semana pasada vimos la muerte y resurrección del hijo de la mujer de Sunem y cómo Elías oró. Él experimentó el frío de la muerte, oró con todo su corazón y el Señor hizo el milagro. Y vimos esa resurrección en el capítulo 4, versos 33 y 37. El relato bíblico que tenemos hoy ocurre en Gilgal. Y Gilgal significa quitar, un lugar de historia. ¿Por qué un lugar de historia? Porque aquí Josué, por mandato de Dios, llevó todo el pueblo, desde la toma de Jericó, a que todo el pueblo, todos los varones, se circuncidaran. En Josué 5, verso 2, dice, aquí vemos la orden del Señor, dice: en aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Todos sabemos que la circuncisión es un corte con la carne. Si queremos grandes conquistas, como en este caso fue Jericó, una ciudad amurallada, inconquistable, si realmente queremos ver grandes conquistas para la gloria del Señor, tenemos que hacer un corte con la carne. Y ahí, como de ustedes, a que quizá preguntará en este momento, ¿a qué se está refiriendo? Lea capítulo 5 del libro de los Gálatas, donde habla de las obras de la carne, y ahí se va a dar cuenta de todo lo que tenemos que cortar para realmente ganar batallas. Y la primera batalla que Dios espera que ganemos es nuestra propia carnalidad. Así es que el Señor lleva al profeta a Gilgal, porque Gilgal se convirtió el descanso del pueblo después de cada victoria. Es que tenemos que ir a Gilgal después de cada balacera, de cada batalla espiritual que nosotros luchamos en el nombre del Señor. Hay que ir a ese lugar, hay que ir a Gilgal. Es muy importante que vayamos ahí después de una campaña, después de un servicio donde vimos la gloria de Dios, manifestaciones del Espíritu Santo. Hay que ir a ese lugar, es muy necesario. Y si lo vemos con cuidado, podemos ver que Gilgal representa el juicio sobre uno mismo, un lugar para examinarnos a nosotros mismos. Verso 38, pues vemos que hay una hambre en esa tierra. Y Eliseo, después del milagro de la resurrección de un muerto,
fue a Gilgal para estar ahí en tranquilidad y meditación delante de Dios. La lección es que después de una gran victoria debemos de meditar en cada victoria nuestra. Y esto no es para gloriarnos, sino para declarar que esa victoria es una victoria, mejor dicho, de Dios, no nuestra. ¿Por qué? Porque Él nos usó para que Él peleara esa batalla. Y solo a Él le pertenece la gloria. Recién regreso de campaña, digo, Señor, la victoria fue tuya. Y ahí puedo ver que Gilgal es el lugar de juicio, donde nos examinamos nosotros mismos y la victoria la ponemos a los pies de Cristo. Y así somos libres de esa exaltación y de tomar ese incienso que solo le pertenece a Dios. Ese incienso no era para el sacerdote, ese incienso, y el incienso es adoración y gloria. Por lo tanto, después de cada victoria, y eso es para todos los que predicamos, evangelistas, pastores, porque el Señor nos da grandes batallas, pero también grandes victorias. Entonces, en las victorias hay que ir a ¿dónde? ¿Dónde iba el ejército? Cuando después de una batalla regresaban a Gilgal. Ahí fue el lugar donde hubo corte de la carne. Que no quede nada de exaltación, porque ya eso es ya una manifestación carnal, sino que toda la gloria y todo el honor, haya pasado lo que haya pasado, es para el Señor. En Gilgal Eliseo se encuentra con los hijos de los profetas. Y nuevamente el hambre había azotado la región. Y eso hay que tenerlo en consideración, en cuenta, que cada vez que hay hambre, que hay sequía en una nación, en un estado, podemos ver el juicio de Dios. Siempre que había hambre, era juicio de Dios por la desobediencia del pueblo y la idolatría. Vemos aquí Deuteronomio, y usted detalladamente, como buen estudioso de la palabra del Señor, lea todo, las bendiciones y las maldiciones que vienen por la desobediencia. Y aquí en el verso 21 del capítulo 28 dice: Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Y ahí dice cómo los iba a herir el Señor, iba a hacer el cielo de bronce para que no lloviera, y cuando no hay lluvia, hay sequía. Así que por lo tanto, vemos que aquí los hijos de los profetas pues están en una región azotada por un juicio, y ya vemos por qué es el juicio: por la desobediencia, por la idolatría. Lo bueno es que aquí hay un punto positivo, que hay algo bueno. Es que los hijos de los profetas no salieron de ahí porque no había comida, porque había hambre, porque había escasez, porque había necesidad. Ellos permanecieron ahí en Gilgal. Ellos no se fueron como lo hizo Abraham cuando hubo hambre. Él se fue a Egipto y pues no le fue muy bien ahí en Génesis capítulo 12, verso 10. Y tampoco actuó como Elimelech, que huyó a Moab, la tierra más inmoral y más pervertida, el tazón de los desperdicios, una contaminación de inmoralidad terrible. Y Elimelech pues se llevó a su esposa, a sus dos hijos, a su mujer, y pues también ya sabemos que no le fue muy bien. Hubo muerte, Elimelech muere, los dos hijos mueren y solo quedan 3 mujeres viudas. Una regresa a Moab con su parentela, y Ruth decide de su voluntad, como todos decidimos de nuestra voluntad, seguir en Moab o caminar rumbo a Canaán. En ese tiempo, ya estaban en Israel, ya estaban en Belén, a ir a Belén, a la casa del pan, esperar ese pan, porque tarde que temprano el Señor va a derramar abundancia. Qué hermoso que estos que se fueron, pues no les fue bien, ¿verdad? Vinieron avergonzados y con más problemas.
Aquí vemos que Noemí dijo, vengo amargada, soy una mara, así es que ya no se sentía complacida, la mujer que complacía a Dios, ya no se sentía así. Y en el caso de Abraham, pues salió con un paquetito llamado Agar, y que es el conflicto de todos los tiempos hasta el día de hoy, hasta que el Señor venga, que es la lucha entre pues, lo que está ocurriendo en Medio Oriente, los árabes y judíos. Así que vea que cuando salimos de fuera de la voluntad de Dios, todo el tiempo va a haber sequía, pasamos por desiertos, pasamos por pruebas, pero aquí lo más importante y lo bueno que hicieron estos hijos de profeta, que se quedaron en obediencia en el lugar donde los estableció el profeta. Es estar ahí donde el Señor nos ha plantado para dar fruto, aunque venga sequía, aunque parece que nuestras ramas ya se están desquebrajando, que se están cayendo, que ya no vemos, y decimos, no, aquí no está Dios, aquí no hay bendición. Pero si ahí nos puso el Señor, ahí va a derramar la bendición, y no vengamos como Abraham con un paquetito extra, y como Noemí, que vino amargada, desilusionada por el dolor que había sufrido. Entonces ya ve que estos, en lugar de ser prosperados, lo que trajeron es vergüenza y más problemas. Quizás se excusaron, pues todos nos excusamos, que en esta iglesia no hay visión, en esta iglesia no hay aquello, en esta casa pues no cumple las expectaciones que yo tengo, los planes que yo tengo para mi vida, etcétera, etcétera. Ellos pudieron haberse excusado diciendo que tenían que salir por el bienestar de su familia, pero ellos caminaron y salieron sin consultar con Dios. Dejaron la casa de pan, aunque había hambre en ese momento, pero es juicio de Dios, disciplina de Dios. Y la disciplina de Dios es para sujetarnos a esa disciplina, no para huir de la disciplina. Cuando éramos niños miramos que mi mamá agarraba la chancla y corríamos, pero de nada nos valía, nos alcanzaba esa chancla, era voladora, nos alcanzaba de igual manera. Así actúa el Señor. Cuando nos disciplina, nosotros queremos correr, pero nos va a alcanzar. Y creo que con mayor fuerza, como que agarra más aviada el látigo, ¿no? Me da risa porque traigo esas memorias y quizá usted también dice, es cierto, y tenían una puntería que no fallaba, ¿no? Hoy día hay hambre de la palabra de Dios, amados en Cristo, mucha hambre de palabra. En estos días estamos experimentando escasez, mucha escasez, de predicadores que prediquen con autoridad y discernimiento. ¿Por qué? Porque quieren endulzar el oído de los miembros de la iglesia, para que no se ofendan. Pero ellos ofenden a Dios todos los días. Todos los días están ofendiendo a Dios en su desobediencia y en su pecado. Dios ya tiene los que va a poner como miembros en nuestra iglesia. Él que contó el número. Y no nos afanemos por el número. ¿De qué nos sirve tener multitudes sin amor a Dios? Nada más por decir, tengo una iglesia grande, tengo una iglesia con mucha gente. De la mucha gente que tenemos o que tienes, quizás solamente sea el 1% o el 10%, y me estoy extendiendo, que realmente están comprometidos con el Señor. Así es que nuestra misión como ministros, como evangelistas, y la misión que tienes tú como miembro, es de hablar de Cristo y permitir que el Espíritu Santo sea el que opere y hablar siempre palabra de Dios. Y el que se ofende es que vive ofendido y vivirá ofendido toda la vida. Nuestra meta no son las multitudes, nuestra meta son las almas, de una por una, como trabajó el Señor Jesucristo. Nos impresionó cuando tuvo 5,000 y se le fueron. Todavía como que quería reducir el grupo. Le pregunta a sus discípulos, ¿si quieren ir ustedes también? No, se ve que él no estaba, él vino a traer un mensaje de verdad y la decisión es de cada uno de nosotros. Tomamos la vida, pues seguimos viviendo en la muerte. ¿Okay? Por lo tanto, hoy hay escasez de muchos de esos predicadores que prediquen con autoridad y discernimiento,
ofrecen experiencias sobrenaturales, impartimiento de dones y todo lo que haga sentir bien a la persona en sus emociones, pero muy lejos de la vida espiritual. Entretenimientos en las iglesias y muchas cosas similares. Agotamos tantos programas y mientras está el programa y sí parece que hay respuesta, pero cuando ya el Señor habló fuerte, cuando después de que la multitud comió y los sació, estuvo bien contentos con comida, al día siguiente regresan por el fish sandwich, ¿no? Por el sándwich de pescado. Pero comenzó a decirles que comieran su carne, sea la palabra, y ahí se escandalizaron y se fueron. Y así sucede, amados en Cristo. Gastamos tanta energía, gastamos tanto dinero en preparar algo grande. Yo en mis principios, ¿cómo gastamos dinero en eso? En lugar de estarnos enfocando en las almas, para traerlos. Y de todas esas gentes que llegaron y llenaron la iglesia, el templo, una y otra vez en los eventos especiales, siempre quedaban los mismos, los comprometidos. Hay que buscar gente que quiera comprometerse, no gente que quiera el bullicio. Pero todo esto cambia cuando se ofrece la palabra predicada con autoridad y poder. Por eso podemos hablar bien de los hijos de los profetas al quedarse en el país de la promesa, porque ahí había promesa, a pesar de que la situación era desesperante y sin recursos. Ellos buscaron la comunión con Eliseo, el varón de Dios, el hombre de Dios. Eso es lo que ellos hicieron. No se salieron del lugar de escasez, no se fueron de la sequía, se unieron, buscaron al varón de Dios. Esa es la solución, en lugar de salir corriendo, porque aquí no hay bendición, hay un tiempo de sequía. Hay un tiempo que el Señor nos tiene en el desierto y es donde se prueba quiénes van a correr y quiénes van a permanecer. Están esperando recibir de Eliseo desesperadamente. Ellos estaban esperándolo. Buscaban para que ellos encontraran el consuelo por la prueba tan fuerte que estaban pasando. Dice, y esto es lo que nosotros debemos de hacer, es desesperadamente buscar a Dios, desesperadamente orar, porque Él es el único que tiene la respuesta, nadie más. En este periodo de tanta hambre, de tanta oscuridad, de tanto engaño, de tanto falso de todo, han aumentado lo falso, falsos profetas, falsos maestros, falso de todo, amados en Cristo, y la gente, pues, enceguecidos, no buscan de Dios, sino que buscan algo que los haga sentir bien de momento. Verso 38, Eliseo manda, vea lo que manda. Verso 38, no, vamos a ver aquí, sí, en el verso 38. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado. ¿Quién era su criado? ¿Se acuerda quién era el criado? Era Giezi. Pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los hombres. Aquí se la pone difícil a Giezi. Y es lo mismo que el Señor hizo con los discípulos. Y es lo mismo que el Señor Jesucristo sigue haciendo con nosotros. Y ve aquí, manda poner una olla grande. Una olla grande para preparar alimento. Pero, ok, la olla la tenían. Estaba vacía porque no había comida. Pero no tenían que ponerle a la olla. Y la orden, la dio a Giezi. Ahí está la olla, así es que prepara un potaje, prepara un caldo, prepara una comida, una sopa. Pero yo no sé cómo cómo actuó Giezi, a saber cómo actúa. Imagínense que tiene un evento, bueno, tiene hambre y tenía 100 personas, ¿ok? 100 hijos de los profetas. Y que llega el pastor y le dice, mira, aquí está la olla, llénala, pero no hay comida donde comprar y no hay comida a la cena. Entonces, que no sé usted qué pensaría, pero yo hubiera querido ver a Giezi cómo actuó. Pero Eliseo tenía fe y no sabemos, amados en Cristo,
Quizá Jesse se quedó con las manos cruzadas o desmayado, porque ahora cómo lo hago para hacer potaje, ¿no? Pero vean lo que dice el verso 39, y esto debemos ponerle mucho cuidado, porque a veces por la necesidad se pone personas que no deben de estar ahí sirviendo. Salió uno, es el nombre, pero un acomedido, ¿ok? Al campo a recoger hierbas, y hay una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Aquí hay un acomedido, aquí hay alguien que no se le ha dado la orden de que meta la mano para traer comida y ponerla en la olla. Nadie le dijo. No sabemos por qué. Salió a buscar algunos vegetales para ponerlos en la olla. La orden no le fue dada a él, pero sí hay gente acomedida en la iglesia, y quizá bien intencionados, pero si no se le ha dado la orden, quita la mano de ahí, porque no vas a traer vida, vas a traer muerte. Así pasó aquí. No sabemos también qué fue la cara que hizo, la actitud que puso Jesse, el criado, porque pues sabía que si él no creía, no tenía la fe de Eliseo, pues cómo la voy a llenar, ¿no? No sé cómo quiere que le haga, pues aquí hoy como ya no hay tanta reverencia, pues cómo quiere que le haga si me está dando esto nada más, ¿no? Porque así sucede, así sucede. Aunque no sabemos cómo reaccionó Jesse al darle la orden de Eliseo de que preparara la comida, y está la olla, pues hasta el potaje, ¿no? Cuando no había nada. Pero tristemente hay gentes así. Quieren solucionar los problemas de las iglesias sin que hayan sido mandados por el Señor, sobrepasando a sus pastores, como que ellos no saben, y quizá ni realmente no sabemos. Debemos de ser dirigidos por el Espíritu Santo, no por el consejo de los buenos intencionados. Por lo tanto, en el verso 39 vemos que el hecho de que es uno de los profetas va a buscar verduras para ponerlas en la olla, posiblemente él tenía pues buena disposición, pero ¿por qué no había salido antes? Si no había comida, porque si tenía tan buena disposición, ¿por qué no fue a buscar algo de comer antes, no? Pero no sabemos, esto estoy nada más aquí de mi imaginación, que a veces no está muy buena. Pero nadie se lo había mandado, eso aquí sí estaba, nadie le mandó. Y no tenía ningún conocimiento de la materia, ¿ok? No tenía ningún conocimiento. Él se encontró con calabazas silvestres que no eran comestibles, que no se podían comer, a pesar de que ni él ni sus amigos, ni los que estaban ahí, conocían nada sobre este asunto de las verduras. Si eran buenas, si eran silvestres o si se podían comer. Así es que, pero nadie le mandó. Aquí el punto es que nadie se lo mandó. Eliseo le dio la orden a su criado. Nadie le dijo, oye, ustedes de los 100 vaya uno, ¿no? No dijo eso. Por lo tanto, él no tuvo ni siquiera idea de lo que llevaba, pero con presunción. Y ahí viene el problema cuando entra esa presunción, ese orgullo. Miren lo que yo pude hacer, miren lo que yo hago, miren que yo sí traje remedio a esta solución. No, ninguno de nosotros tenemos el remedio a ningún problema. Todo viene de parte de Dios. Tiene que estar muy metido en nuestro corazón. Hay que ir a Gilgal y meditar que la gloria es de Él, y que si algo ocurrió en un evento, y si alguien se salvó en un evento, y si alguien cambió, fue transformado, o si alguien fue sanado, no fue el predicador, fue el Señor usando un vaso de barro. Por lo tanto, es bueno estar en Gilgal después de cada victoria, hermanos. Así es que pero con presunción llegó, cortó, se puso bien afán en la cocina, ahí cortó, miren, esto es ahorita lleno esa olla, y mire, él mismo sirvió. Es que hay gente que quieren estar en todos los puestos, quieren ser cocineros, quieren ser servidores, y quieren abarcar todos los puestos que hay en la iglesia, pero es presunción. Quieren abarcar mucho y aprietan poco. Hay que probarlos en lo poco. Y si en lo poco vemos frutos de verdadero arrepentimiento, frutos de un corazón quebrado, humillado,
satisfechos de limpiar la cocina, satisfechos de barrer. Entonces usted está dándose cuenta que son siervos que siguen instrucciones y no sobrepasan porque son muy acomedidos. Hay una necesidad, hay una vacante, yo puedo servir, y muchas veces por la necesidad se pone gente equivocada porque quieren ir aspirando, subiendo posiciones, que a llegar. Y ese es el espíritu de Jezabel. Jezabel no hace nada sin permiso. Jezabel siempre esperaba un lugar vacante y que le correspondía a otro y lo tomaba, pero con permiso del pastor. Que qué tremendo, lo hacía con permiso de Acab. Por eso, amados en Cristo, es mejor que el puesto esté vacante hasta que el Señor diga, tú hazlo, que llenar los puestos de gentes que no han conocido todavía lo que es ser siervos y el quebrantamiento para servir al Señor. Así es que hay mucho que aprender en este pasaje, la verdad, hay muchísimo que debemos de aprender. Él solo busca, nadie lo mandó, busca, las trae, él las corta, ni siquiera las presenta a Eliseo para que vea. Eliseo hubiera dicho, no, esto no sirve, ¿no? Pero ni siquiera él hace por su cuenta su potaje. Nadie le dijo que lo hiciera. La orden fue para el siervo, para Jesse. Ahora las corta, las echa y él mismo las sirve. Ok, mire, este es un mil usos. Él mismo las sirve sin consultar con Eliseo. Verso 40. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en esta olla, y no lo pudieron comer. Después la sirvió. Con hambre todos ellos se ponen a comer, enseguida se dan cuenta que ese potaje, que esa sopa, que ese caldo era venenoso. Aquí hay algo bien hermoso que hicieron ellos y que todos debemos de aprender. ¿Qué fue lo que hicieron? Gritaron. Es muy bueno gritar. Es muy bueno alertar. Es muy bueno que nosotros hagamos esto y no quedarnos callados. Qué bueno sería que todas las iglesias no se quedaran callados y todos abriéramos nuestra boca cuando venga un predicador no enviado por Dios y predicara algo en contra de la palabra de Dios, con falsa doctrina o que sea muy liberal, sin darle importancia al pecado. Esto es veneno que mata el alma. Todo aquello que no llegue a lo más profundo de nuestra maldad para cortarla, es veneno. Es veneno. Los hijos de los profetas gritaron por auxilio y fueron directo a la persona correcta, a Eliseo, el varón de Dios. Debemos de levantar nuestras voces y dirigirnos a Dios en oración, en toda necesidad y preocupación. Verso 41, él entonces dijo, traed harina, y la esparció en la olla, y dijo, da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Ve aquí el 41. ¿Qué pidió Eliseo? Traigan harina. Y él tomó un puñado y le esparció en la olla. El remedio. En Jericó se necesitó sal para purificar el veneno mortífero que había ahí. Pero en esta situación de emergencia, que ahí es una emergencia, es vida o muerte, Eliseo manda que trajeran harina para echarla en la olla con el fin de neutralizar el veneno. Y aquí es una emergencia, aquí es vida o muerte. Aquí no hay nada más que pueda salvarlos de la muerte. En el Antiguo Testamento, vamos a ver ahí, capítulo 21, verso 16 del libro de Levítico, anote la cita, la harina o flor de harina era una imagen de la pureza y ausencia de pecado en nuestro Señor Jesucristo. Wilhelm Busch dice, en la harina podemos ver un indicio del Señor Jesús.
pues él mismo se compara con el grano de trigo. Ese grano de trigo que si no cae, humillación, y muere, pues no da fruto. Y entonces el Señor Jesús se comparó con ese grano de trigo y ese grano de trigo pues produce la harina, pan. Él es el pan de vida. La harina transforma el veneno en algo que se pueda comer. Donde está Cristo, lo venenoso se convierte en pan de vida, en vida eterna. Donde llega el Señor, lo insoportable, aquello que dice, yo ya no soporto más esto, se transforma en algo bueno de bendición. Jesús mismo fue la harina puesta en la olla de la muerte. Él neutralizó el veneno de la serpiente antigua que causó la muerte. Y ese verso termina diciendo, y ya no hubo más mal en la olla. Qué hermoso pasaje, hermanos. Dice verso 41, lo último que acabo de mencionar, y no hubo más mal en la olla. La única solución para el pecado siempre será el pan de vida, la palabra. Enfocamos mucho, nos enfocamos en muchas actividades buenas. Son buenas intenciones, pero mientras el pecado no se corte, no se neutralice, siempre va a haber veneno. Por lo tanto, amados en Cristo, el pan de vida es Cristo y la palabra es el pan que nutre y da vida, porque la palabra es Cristo, el Espíritu de Cristo. No debemos de rechazar la palabra. Y tengo una costumbre cuando tengo un invitado y siempre les digo a los músicos, usted no me toque más que 1, 2 o 3, porque tenemos hambre de palabra de vida. Y lo importante, el centro debe de ser la palabra. Lo que nosotros hagamos, si queda tiempo, si el hermano se extendió porque trae mensaje de Dios y Dios se lo dio y no le va a cortar, si queda tiempo, ustedes canten hasta el amanecer, hagan vigilia, pero el centro es la palabra de Dios, porque este es el pan de vida. Nada va a quitar el veneno. Nuestras plantas, nuestras verduras silvestres no va a neutralizar el veneno que causa, que es ese pecado que mata, que destruye nuestra alma, destruye nuestra vida y todo nuestro ser, y no solamente aquí, sino en la vida eterna. Destruye la vida espiritual y solamente trae muerte. Por lo tanto, amados en Cristo, tengámosle más reverencia, más hambre de la palabra de Dios, y ahí el veneno se neutraliza. Veamos aquí esto parece que cambia un poquito, pero tiene mucho que ver con esto que está sucediendo. En el verso 42 dice, vino entonces un hombre de Baal-Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga, y él dijo, da a la gente para que coman. Vea esto. Este pasaje tiene concordancia con lo que el Señor hizo en la multiplicación de los panes. Vamos a verlo. ¿Por qué está metido aquí? Porque vamos a ver que a veces, por adelantarnos, pues pasamos sustos como esto, ¿no? Ahora veamos aquí lo que pasa con este varón que venía de Baal-Salisa. Este hombre no vivía en el reino del sur, o sea, en Judá, donde los sacrificios y las primicias eran llevadas al templo. Él no vivía allí. Entonces, por lo tanto, él pensó llevarlos, porque él tenía con el concepto de dar, de obedecer a Dios, en dar las primicias, en dar los diezmos, en llevar ofrenda a la casa del Señor, pero él no está viviendo en ese tiempo en donde estaba el lugar de la adoración en el templo.
Por lo tanto, pero él guardó sus primicias. Él nos dijo, no, pues si luego con esta hambre que hay aquí, mejor yo lo que voy a dar al templo, yo tengo que pensar en mi familia tiene que comer primero. Él pudo haber pensado así, pero él no pensó así. Y está en un lugar de hambre, está en lugar de sequía, está en lugar de que no hay comida. Sin embargo, todas sus primicias, como no podía ir al templo, se las llevó al varón de Dios. Oiga, qué ejemplo tan hermoso. Y quizás alguno está pensando, ¿por qué no sigue con eso la próxima semana? Pues porque está en contexto con lo que estamos viendo, nomás por eso. Así es que ve aquí, amados en Cristo, lo que hace este hombre que viene a traerles las primicias. Pero porque él conocía la ordenanza de Dios aún en medio de la hambruna, ¿ok? No, es que estamos en pandemia. Oh, no, es que ahora estamos en guerra y va a haber escasez, tengo que guardar para mí. No, es que ahora siempre hay una excusa para el desobediente, ¿ok? Y primero se pone a sí mismo y tan considerados que son con la familia. Primero es mi familia, primero tiene que comer mi familia. Pero eso nunca lo pensaron cuando le daban de comer primero al diablo en los vicios. Nunca pensaron, no, yo no voy a tomar más porque aquí se me va mi cheque, yo tengo que pensar en mi familia. Nunca pensaron así. Fíjense qué tremendo es que eran más fieles al diablo que ser fiel a Dios. Ese hombre, qué lindo, qué hermoso, nunca pensó en eso. Él cumplió dándole a Dios lo que era de Dios, lo que a Dios le correspondía, a pesar que tenía hambre. Como no podía llevar su ofrenda, le repito nuevamente, y a pesar de la hambruna cumplió con lo que Dios le pedía. Y aún más, él llevó un saco con trigo nuevo, con espiga. ¿Sabe lo que eso significa? Llevó semilla para poder plantar y que hubiera alimento. En lugar de dejar esa semilla, para que nunca le faltara en toda la sequía comida, él la llevó al varón de Dios. Oh, amados en Cristo, qué ejemplo nos está dando aquí. Lo cual normalmente esa semilla pues está destinada para sembrarse. Es que él llevó lo que también le podía servir y ser de bendición en el futuro. Él lo entregó todo al varón de Dios. Y aún en la hambruna, él no fue egoísta. ¿Por qué? Porque en estos tiempos de que el Señor nos ha bendecido, no estamos en una sequía. Hay abundancia. En el tiempo de la pandemia, pues nadie salía a las tiendas. Se ahorró bastante dinero, pero muchas iglesias cerraron. ¿Sabe por qué? Porque el pastor no podía pagar la renta, el mortgage del templo. Pero tenían dinero los que quedaron en casa y no podían salir a trabajar. Comenzó el gobierno a dar cheques de estímulo y comenzaron a guardarlo. ¿Qué pasó después de la pandemia? Cuando cientos quizá de iglesias a través del mundo tuvieron que cerrar sus puertas. ¿Qué pasó? Toda esa gente con buen billete en su bolsillo comenzaron a viajar, a tener sus vacaciones, a excederse en sus lujos. Yo veía personas que solamente tenían un celular viejito, ahora traían el último, el más nuevo, el más costoso. Invirtieron en sí mismos. Pero este hombre no pensó así. Porque en medio de la hambruna, en medio de lo que venga, dale primeramente al Señor. Que el Señor es fiel, porque Él dice que no ha visto justo. Ni su descendencia, ni tus hijos pasarán hambre. ¿Por qué? Porque se pone a Dios primero. Proverbios 3:9 al 10 dice, honra al Señor con todos tus bienes, con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Este hombre, aún viviendo en una región pagana idólatra, que adoraban a los Baales, cumplió con mucho amor, con mucha entrega a Dios, en darle a Él lo que a Él le pertenece. En el Nuevo Testamento el Señor Jesús dijo, más bienaventurado estar que recibir, lo dijo el Señor Jesús.
Vea qué hermoso ejemplo en tiempos de necesidad. Este hombre no actuó egoístamente guardando provisión para que no le faltara a él ni a su familia. Vamos a ver que más adelante qué es lo que dice Proverbios sobre esto. Asimismo, Eliseo no se quedó con la ofrenda. Vean también, y bendecir cuando nosotros hemos sido bendecidos, sino que dio a su criado para que comieran los hijos de los profetas. Así es que lo que había hecho Eliseo estaba correcto. Él puso una olla grande. Esperaba en Dios, que Dios llenara esa olla. La olla era muy grande, pero la olla estaba vacía, ¿ok? Y lo único que hizo, darles de comer, Jesse. Preparó un potaje. Y ese no entendió el mensaje. No lo entendió. Y ahí va a ver que por qué no lo entendió. El misionero, voy a hablar de el misionero Hudson Taylor, pionero en la China, decía, cuando menos gastaba para mí mismo y cuanto más invertía para los demás, más feliz era yo y más bendición llenaba mi corazón. Fíjese, ¿qué es lo que llenaba su corazón? La bendición. ¿Sabe una cosa? Gastamos, tenemos, ahorramos, poseemos cosas, acumulamos y no se llena el vacío del corazón. Aumenta la ambición, el deseo de tener más. Este misionero Taylor, Hudson Taylor, dice que su corazón se llenaba de bendición. Creemos que el poseer, el tener cosas materiales es lo más importante. Lo que te da gozo, el que me da gozo, son las bendiciones que vienen de arriba, las riquezas inagotables del reino de Dios. Ese es el gozo, es el mayor gozo. Por lo tanto, debemos de enfocarnos correctamente. Los panes que este hombre trajo no eran suficientes para alimentar 100 hombres, no eran. Y esto nos recuerda que los discípulos de Cristo tenían que dar de comer a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, porque la orden se las dio el Señor. Ellos tienen hambre, los discípulos quieren que lo despida, que despide esa multitud para que vayan a comprar. Y el Señor dice, denle ustedes de comer. ¿Qué hizo Eliseo? Por eso había conexión con esto. ¿Qué hizo Eliseo? Le dice a Jesse, prepara el potaje, o en otras palabras, dale tú de comer. Aleluya. Quizá Jesse dijo, ¿y ahora cómo le hago? Y ahí turbado, pensando cómo le voy a hacer. El otro sale, el otro se adelanta, que nadie le pidió, va de entrometido a buscar, o bien intencionado, pero igual, no se le dio la orden, va a buscar algo, vegetales para él hacer el potaje y él servir. Miren, el otro se debe quedado aturdido, y ahora ¿cómo les doy de comer? Y lo mismo que el Señor le dijo a sus discípulos. Qué bueno que ahí salió un chico que tenía 5 panes y 2 peces. Eso es lo que trae este varón, que no tenemos ni su nombre. Nada más sabemos que venía de Baal Salisa. Él ya venían los panes y los peces. Eso era solamente lo que Jesse tuvo que haber hecho, es pensar, ¿cómo les doy? Y él mismo esperar en el Señor, porque ya la orden había sido dada, y creer. Porque no tardó mucho, ya venía el pan en camino, ya venían el pan y los pececillos, ya venían de camino para que esa olla se llenara. Es nomás creer y esperar en fe. Eso es todo. ¿Te das cuenta qué ejemplo nos está dando aquí? Denle ustedes de comer, santo. Verso 42, que vemos este hombre, pero todos comieron. Cuando llegó este hombre con la comida, todos comieron. Y dice aquí algo bien importante. Dice aquí, verso 43. Y respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Si nomás tenía poquito el pan que trajo este hombre.
Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová. Creerle la palabra de Dios, eso es todo. Con estos panes que trajo este hombre de primicias y unas espigas que todavía tienen trigo, que es para sembrar de aquí, que se multipliquen. Note usted, da a la gente para que coma, eso dijo Eliseo, dio la orden, porque así ha dicho Jehová y punto. Y dice que comerán y sobrará. ¿Qué pasó en la multiplicación de los panes y los peces? Dice que juntaron 12 canastas. Ahí los va a ver en Mateo 14, 20. Vamos a leerlo y con esto ya voy a terminar. Creo que me he extendido un poquito más, pero es hermosa la palabra del Señor y es vida, es pan de vida, no se lo olvide, para no andar en esa sequía agonizando y saliendo del lugar de la casa del pan, creyendo que vamos a encontrar mejores cosas en otro lado. ¿Okay? Ve aquí 14:20, dice, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, dice, 12 cestas llenas. Qué hermosa es la palabra del Señor. Dios siempre va a multiplicar para nosotros cuando le somos fieles, cuando le entregamos en gratitud nuestra obediencia primeramente, porque el obedecer es mejor que todo lo que podamos ofrecerle al Señor materialmente. La obediencia, cuando nosotros le entregamos en gratitud nuestra entera obediencia, y cuando nosotros bendecimos a Dios primeramente y después a los demás. En cambio, hay algunos, y con esto ya termino, van a decir, ay, ¿por qué no va a terminar con esa nota alegre? Porque también este es más alegre. En cambio, hay algunos que retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, el que dé de comer a otros, él también será saciado. Proverbios 11:25 es una promesa del Señor. El que saciare a otras será saciado. Entonces el alma generosa, que nuestra alma sea generosa, que no seamos como el asadón solo para mí, y sino que seamos hacia afuera. Dar, y entre más damos, más recibimos la abundancia del pan de vida y la abundancia de las bendiciones eternas. Dios te bendiga abundantemente. Es el deseo de mi corazón. Bendiciones. Era el atardecer en Palestina y las gentes sencillas seguían al Señor. El hambre como una sombra a todos oprimía, y Jesús apiadado el pan multiplicó. Con 5 panes y con 2 peces a muchos miles alimentó. Era el prodigio de que él su cuerpo como alimento también nos dio. Con 5 panes y con 2 peces a muchos miles alimentó. Era el prodigio de que él su cuerpo como alimento también nos dio. Toma el pan en sus manos, mira al cielo, lo bendice, lo parte y al pueblo se los da. Y a todos los que ha entregado el pan de su palabra, hasta el hambre del cuerpo les logra remediar.
Con 5 panes y con 2 peces a muchos miles alimentó. Era el prodigio de que él su cuerpo como alimento también nos dio. Con 5 panes y con 2 peces a muchos miles alimentó. Era el prodigio de que él su cuerpo como alimento también nos dio. Todo el que viene a mí no tendrá hambre, y el que crea en mí ya nunca tendrá sed. Mi pan es el pan de vida que baja desde el cielo y se ofrece a los hombres que viven de la fe. Con 5 panes y con 2 peces a muchos miles alimentó. Era el prodigio de que él su cuerpo como alimento también nos dio. Con 5 panes y con 2 peces a muchos miles alimentó. Era el prodigio de que él su cuerpo como alimento también nos dio. Las zorras tienen cuevas para dormir, las aves de los cielos